Muy buenos días, queridos amigos, muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana les deseamos un feliz sábado a cada uno de ustedes y en este momento queremos estudiar la santa palabra de Dios y tengan un feliz sábado cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a reflexionar en este tiempo que tenemos, vamos a reflexionar un poco en la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Mateo. El libro de Mateo, el capítulo número 14. El libro de Mateo, el capítulo número 14. Y vamos a leer el 14 y el 15. 14 y 15. Dice así, Mateo 5, 14 y 15. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. En esta mañana, analizando, viendo lo que dice el Señor Jesús en Mateo 5, 14 y 15, es de suma importancia porque la luz que usted y yo tenemos es una responsabilidad que está sobre nuestras espaldas. Como atalaya, el deber es de compartir esta luz. Y en Mateo 28 hay una comisión que se le fue dado a usted y a mí. Mateo 28 hay una comisión que se le ha dado a usted y a mí. Y esa comisión es de llevar esta luz por todo el mundo. Llevar esta luz y compartirla al mundo. Ahora, hay algo muy interesante en estos días que nosotros vivimos de emergencia, tanto física, mental, como espiritual. Hay algo muy interesante y preocupante a la misma vez. Que esta luz no está propiamente sujeta ni a corporaciones, ni está sujeta a patentes, no está sujeta a corporaciones. El Evangelio, Dios lo dio a los discípulos para que lo compartieran por todo el mundo y no está sujeta a ningún elemento terrenal que pueda obstaculizar la obra del Evangelio. Ahora, hay algo muy interesante. En el libro de Santiago, perdón, en el libro de Timoteo, vamos a ir al libro de Timoteo, al capítulo, el 1 Timoteo, el capítulo número 5 y el verso número 18. Porque corremos el riesgo de pensar de que el Evangelio solo puede ser llevado en su práctica por unos pocos, o por organizaciones, o por corporaciones, o por entidades que tienen patentes corporativas, valga la redundancia. Pero el Señor Jesús, cuando le dio a los discípulos en Mateo 10, le dio autoridad para llevar el Evangelio práctico a todo el mundo, no los conformó con estos elementos que hoy en el mundo tiene para que puedan llevar un evangelio de una manera limitada. Y muchas veces no se ve la necesidad, no se ve el dolor, porque los códigos que tienen este tipo de entidades religiosas no van más allá o no ven más allá de la necesidad y el dolor que tiene su prójimo, que tiene su hermano. Por eso,
En 1 Timoteo, el capítulo número 5 y el verso número 18, dice lo siguiente: pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, nosotros vemos acá de que ninguna identidad corporativa, religiosa, con derechos o patente, puede poner bozal al buey que trilla. Porque muchas veces estas entidades no permiten que el evangelio vaya más allá, donde ellos por X o Y motivo no llegan ni dejan que lleguen, o sea que no hacen ni dejan hacer. Por lo tanto, nosotros vemos aquí en Mateo 10, vemos aquí algo muy interesante. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echar fuera demonios, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y el 7 dice del 10 de Mateo 10:7, y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se ha acercado el reino de los cielos? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, y de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces, nosotros vemos una obra donde Jesús llama a sus discípulos y Jesús le da la autoridad. Oiga bien, ¿quién da la autoridad para realizar esta obra? No son corporaciones, no son entidades religiosas, no son entes que tienen patentes y derechos de alguna marca exclusiva. Ahora, nosotros nos llamamos adventistas del séptimo día, pero es un nombre revelado, es un nombre que Dios reveló. Y no lo reveló y no dijo, patenticen, hagan corporaciones. No lo dijo. Él llamó a una organización, a una entidad para que trabajara de una manera organizada. Pero esto no da derecho de poner bozal al buey que trilla, porque la comisión del evangelio es dada a los discípulos, no es de unos pocos, esto es de todos. Por tanto, dice aquí, llamó a sus discípulos, estoy leyendo Mateo 10, el capítulo número 1, el verso número 1, 10:1. Entonces, llamando a sus discípulos, los dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, esta es la autoridad, esta es la transmisión eclesiástica que da el Señor y no los hombres. Esta es la transmisión eclesiástica que da el Señor y no los hombres. Por lo tanto, el evangelio no está limitado. No está limitado hasta donde los hombres dicen que ahí debe de llegar. Porque los hombres no tienen autoridad sobre las personas como para decir, usted haga esto, usted no haga esto, usted acepte esto o usted no acepte lo otro. Dios nos dio libre albedrío, queridos hermanos, para que nosotros pudiéramos ser entes y canales para poder llevar el evangelio a todo el mundo. Ahora, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad porque la iglesia, dice el Ministerio de Curación, la iglesia fue organizada para servir, no para limitar el evangelio, fue organizada para servir.
Y para servir sin ver diferencias de clases o de cualquier índole. Es para servir, porque la orden es ir por todo el mundo y llevar el evangelio. Ahora, hay otra cosa muy interesante. Si queremos hacer evangelio, si queremos hacer la obra que el Señor nos ha encomendado, vamos a ir al libro de Santiago. El libro de Santiago, el capítulo número 1 y el verso 26 en adelante. Santiago 1, 26 en adelante. Dice: si alguno se cree religioso, usted y yo no hemos creído religioso. Si alguno, dice el apóstol Santiago, se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora, cuando nosotros queremos hacer la obra que el Señor nos ha encomendado, pero si alguno suelta la lengua para hablar en contra de lo que el Señor nos manda a nosotros, y porque usted o cualquiera no está de acuerdo con lo que se está haciendo, porque no es con el consentimiento de cualquier persona, ahora usted viene y suelta su lengua para hablar mal, para desprestigiar lo que se hace, y dice aquí: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino él se engaña o engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, la religión pura y sin mancha y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. O sea, es el evangelio práctico al que el Señor nos ha mandado. ¿Y por qué en este evangelio práctico nosotros necesitamos depender de hombres o entidades religiosas para poder hacer esto que es tan sencillo y es tan práctico? Ahora, esto es de mucha meditación. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdase sin mancha del mundo. Ahora, ¿por qué los hombres muchas veces quieren interponerse a hacer lo que Dios manda? Porque si aquí dice el apóstol Santiago: si alguno se cree religioso, si alguno se cree religioso, si alguno realmente cree el evangelio, ¿por qué limitar la obra del evangelio? Ahora, como adventistas del séptimo día, el Señor nos ha dado una obra tan amplia. Este mundo es un mundo vasto que no podemos abarcarlos todos. Y en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo número 5, hay un capítulo muy interesante que se llama La Iglesia es la luz del mundo. La página 430.
la iglesia es la luz del mundo. Aquí dice lo siguiente: el Señor llamó a su pueblo Israel y lo separó del mundo, a fin de confiarle un cometido sagrado. Así como el Señor llamó a la iglesia adventista del séptimo día. Así como llamó al pueblo de Israel y lo separó del mundo, a la iglesia adventista del séptimo día la llamó para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y nos dio un mensaje basado en tres elementos muy importantes que ya vamos a ver. Ahora, lo hizo depositaria de su ley y quiso por su medio conservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo. Este fue el objetivo por el cual Dios llamó a Israel. El Señor llamó a su pueblo Israel y lo separó del mundo a fin de conferirle un cometido sagrado. Lo hizo depositario de su ley y quiso por su medio conservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo. Se dan las responsabilidades, ese era el objetivo por el cual Dios llamó a Israel su pueblo. Ahora, en este siglo XX, el Señor llama al pueblo a este movimiento y se constituye como el movimiento adventista del séptimo día para llevar y ser luz a este mundo que es un lazareto, este mundo que perece. Por lo tanto, Dios revela un mensaje y da un mensaje para que pueda ser llevado a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero hoy en día los hombres se creen dueños de la palabra, dueños de estas cosas, y donde ellos prohíben llevar el evangelio, donde ellos prohíben llevar un consuelo a los necesitados. Por lo tanto, sigue diciendo aquí: por este pueblo la luz del cielo había de resplandecer en los lugares oscuros de la tierra, y había de oírse una voz llamando a todos los pueblos a apartarse de su idolatría, para servirle al Dios viviente y verdadero. Si los hebreos hubiesen sido fieles a su cometido, habrían sido una potencia en el mundo. La historia de Israel, por eso dice el apóstol Pablo, que nosotros consideremos la historia del pueblo de Israel. Porque si no la consideramos, nosotros tenemos la tendencia a llevar la misma suerte que el pueblo de Israel. Amados, vivimos en tiempos peligrosos, angustiosos, donde el hombre no puede estar interponiéndose para llevar el evangelio, el consuelo, esas buenas nuevas al mundo. Ahora, dice por acá, Dios habría sido su defensa y los habría ensalzado sobre todas las demás naciones. Su luz y su verdad habrían sido reveladas por su medio y se habrían destacado bajo su sabia y santa dirección como ejemplo de la superioridad de su gobierno sobre toda forma de idolatría. O sea, el pueblo de Israel tenía una gran responsabilidad de representar a su Dios de una manera íntegra en todos sus aspectos, y como bandera, como poste indicador, era ensalzar la ley de Dios. Ahora, Dios reveló un mensaje. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo. Sigue diciendo la página 431 de Testimonios para la Iglesia, el tomo 5.
Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como la luz en la tierra, por la poderosa cuña de la verdad. Ahora Dios, a usted y a mí, como adventistas del séptimo día, nos ha dado una verdad, una poderosa cuña. Vamos a ver cuál es esa. Los mensajes de los ángeles primero, del segundo y del tercero. La ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en las sagradas proximidades, para colocarla en la sagrada proximidad a sí mismo. O sea que la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Ahora, nosotros hemos leído en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio que la obra médica misionera, la reforma pro salud, es la mano derecha del evangelio, o sea, un evangelio práctico. Tiene que haber una diferencia entre lo que creemos, lo que pensamos y en lo que hacemos. Tenemos que hacer la diferencia en esas tres cosas, en lo que creemos, en lo que pensamos y en lo que hacemos. Tiene que haber la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia en este mundo. Por lo tanto, el Señor a su iglesia la ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado la grande verdad de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confiados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que debe ser comunicado al mundo. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que siguen: soy la luz del mundo. Por tanto, si somos la luz del mundo, se nos ha confiado un mensaje. ¿Por qué ponerle bozal al buey que trilla? Ahora, si a nosotros como adventistas del séptimo día se nos ha dado una verdad, se nos ha dado los testimonios, se nos ha dado la palabra, ¿cuál es el motivo de ponerle bozal al buey que trilla? Ahora, así como el mensaje del primer ángel, como el mensaje del segundo ángel y como el mensaje del tercer ángel tiene una íntima relación en la obra del evangelio, práctico, no teórico, no de rutina, no una religión de protocolo, no una religión de tradición, no una religión de fábula, sino de hechos prácticos. Como dice el apóstol Santiago: si alguno se cree religioso, cuide de su prójimo, busque a su prójimo, ame a su prójimo. Ahora, si nosotros vemos en Santiago 2, en Santiago, el capítulo número 2, nosotros vamos a ver ahí el verso 14, Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Ok, somos cristianos y tenemos fe, pero dice el apóstol Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno
dice que tiene fe y no tiene obra, ¿podrá la fe salvarle? Creo que no. Porque en lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos tiene que haber una armonía. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, sentados, saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha entonces decir, soy esto, esto y esto, pero no cumplo con el mandato que dice aquí? ¿Sabe que la fe y la obra son dos remos? La fe y la obra son dos remos que son inseparables. La fe y la obra son dos remos que son inseparables. O sea, es claro lo que dice el apóstol. Ahora, el 17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Por eso son dos remos inseparables. O sea, si digo que yo tengo fe, y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, a veces nosotros decimos, somos cristianos, somos esto, somos aquello, pero vemos la necesidad, vemos el dolor. Más aún en estos días se puede revelar, ¿verdad?, como canales, poder llevar el amor de Jesús a la gente necesitada. Estamos en emergencia. Hay países en Centroamérica que están en emergencia, donde ya sea de manera colectiva e individual, tenemos la responsabilidad, de acuerdo a la luz que tenemos, de llevar un bálsamo, de llevar las muestras de fe y obras que dice el apóstol Santiago. Ahora, hay algo muy interesante, sigue diciendo aquí, los tres ángeles, porque dice acá que Dios llamó a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destacase como luz en la tierra, por la poderosa cuña de la verdad. Ahora, la poderosa cuña de la verdad, los tres ángeles, con su mano derecha, con la obra médica misionera. Ahora sigue diciendo aquí, los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura, longitud de la tierra. Ahora, ¿usted quiere estar representado? ¿Usted quiere estar representado? Usted tiene que identificarse con esta poderosa cuña de la verdad. Y en Consejo sobre el régimen alimenticio, dice que la obra misionera, la obra médico-misionera, tiene la firma del cielo. La obra médico-misionera tiene la firma del cielo. Ahora, ¿por qué no creer en este mensaje? En el libro, en esta recopilación que tengo en mis manos, que se llama Un llamado al evangelismo médico y a la educación sanitaria, dice lo siguiente, dice algo muy importante. ¿Por qué es que no se ha entendido de la palabra de Dios que la obra que se realiza en los ramos médicos misioneros es un cumplimiento del versículo que dice, ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos? Y dijo el siervo del Señor, se ha hecho como mandaste, aún no hay lugar. Dijo el Señor al siervo,
ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Hermano, aquí en el libro de Mateo, creo que es el capítulo 22, donde habla acerca de esto, es una representación de lo que se nos ha llamado a que nosotros hagamos, es a servir. Si el Ministerio de Curación dice que la iglesia fue organizada para servir, y el Señor nos está dando este ejemplo aquí en el libro de Mateo, invítalo, ve por los vallados, ve por todos lados. Es el momento, ha sido el momento de las crisis, es el momento donde nosotros como adventistas del séptimo día podemos aprovechar el medio, la situación de darnos a conocer al mundo. Y que el mundo entienda que hay un evangelio diferente a través de nosotros, y que hay una diferencia, porque hay una luz que debemos dar, que debemos compartir al mundo. Ahora dice acá, esta es una obra que debe hacer la iglesia de toda localidad. Esta es una obra que debe hacer las iglesias de toda localidad. Es una gran responsabilidad. En el norte, en el sur, en el este, en el oeste. A las iglesias se le ha dado la oportunidad de responder en la realización de este trabajo médico misionero. ¿Por qué no han logrado hecho? ¿Por qué no lo han hecho? Perdón, dice, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no han hecho este trabajo? Alguien debe cumplir la comisión. Ahora, cuando el evangelio tiene que ser práctico, debemos de hacernos presencia, debemos hacer presencia, debemos decir, héame aquí, Señor, envíame a mí, como dijo el profeta. Cuando el evangelio debe hacerse práctico, debemos de decir, como dijo el profeta, héame aquí, Señor. Y la sierva del Señor está diciendo, ¿por qué no han hecho? Alguien debe cumplir la misión. Sigue diciendo ella, el Señor me dio gran luz en el asunto de la reforma pro salud en relación con mi esposo. Yo debía ser una obrera médica misionera. Debía dar un ejemplo a las iglesias, llevando a los enfermos a mi hogar y cuidándolos. Ahora, ¿debo yo de pedir consentimiento a un pastor, a una iglesia, para hacer esta obra? ¿Debo yo pedir consentimiento? Donde aquí dice la sierva del Señor que en relación con mi esposo yo debía ser una obrera médica misionera, debía dar ejemplo a la iglesia, llevando a los enfermos a mi casa y cuidándolos. Esto es lo que he hecho, dando a las mujeres y niños vigorosos tratamientos. Entonces, entre lo que decimos, entre lo que pensamos y lo que hacemos, tiene que haber una armonía. Y la mensajera del Señor estaba dando ejemplos y estaba dándonos consejos a nosotros qué es lo que debemos de hacer. Ahora, sigue diciendo, debía hablar sobre los temas de la temperancia cristiana. Como la mensajera señalada por el Señor, me empeñé de todo corazón en esta obra y hablé a grandes congregaciones sobre la temperancia en su aspecto más amplio y verdadero. O sea que la obra médica misionera es muy amplia, y podemos ayudar de diferentes maneras. La obra médica misionera es la parte práctica del evangelio. Ahora, fíjense bien, así como hay un mensaje del primer ángel, hay un mensaje del segundo ángel y hay un mensaje del tercer ángel, Dios hizo 3 llamados a la iglesia adventista con referente a la obra médica misionera. Y el primer llamado fue en el año 1867. Y dice lo siguiente, la sierva del Señor. Vi que el Señor nos está dando una experiencia que sería del más alto valor para nosotros en el futuro en relación con su obra.
Vi que Dios estaba capacitando a mi esposo para empeñarse en esta tarea solemne y sagrada de reforma que Él se ha puesto que se efectúe entre su pueblo. Es importante que los ministros den instrucciones con respecto a una forma de vivir templada. Y también, ahora podemos agregarle, hoy en día es necesario que los ministros empiecen a practicar una obra de reforma. Porque aún ellos les ha costado practicar y entender esto. Deben mostrar la relación que el comer, el trabajar, el descansar y el vestirse tienen con la salud. Hay una íntima relación entre lo que nosotros comemos, en lo que nosotros bebemos, en lo que nosotros vestimos, con nuestra salud y nuestro desarrollo espiritual. Sigue diciendo, todos los que creen en la verdad para estos últimos días tienen algo que hacer en este asunto. Les concierne y Dios requiere de ellos que despierten y se interesen en esta reforma. En esto no agradará de su conducta si ellos consideran este asunto con indiferencia. Él no se agradará de su conducta si ellos consideran este asunto con indiferencia. Este fue el primer llamado. Este es un llamado a que practiquemos este evangelio. Que no solo sea un evangelio teórico, sino práctico en cada detalle. Ahora, segundo llamado, un llamado a la fila en 1902. Hemos llegado a un tiempo cuando todo miembro de la iglesia debe actuar en la obra médico misionera. El mundo es un hospital lleno de víctimas tanto de enfermedades físicas como espirituales. Por doquier la gente está pereciendo por falta de conocimiento de las verdades que nos han sido encomendadas. Los miembros de la iglesia necesitan despertar y darse cuenta de su responsabilidad de impartir estas verdades. Ahora, si la obra médico misionero y la reforma por salud es la mano derecha del mensaje de los tres ángeles, es el medio por la cual las verdades que tenemos puede ser aprovechado el medio para que las verdades que tenemos puedan llegar a otros. Ahora, si es la mano derecha del mensaje de los tres ángeles, ¿por qué amputar la mano? ¿Por qué amputar la mano? ¿O por qué impedir a los que llevan esta obra? ¿Por qué impedirlo? Estamos mutilando la mano que toca las puertas para que otras verdades puedan ser conocidas, puedan ser compartidas. Ahora, este evangelio está siendo mutilado cuando hay indiferencia, cuando hay frialdad y cuando hay pérdida por estas verdades que se nos han sido confiadas. Ahora, tercer llamado. El llamado fue repetido una vez más en el año 1907. Y dice la sierva del Señor, la obra médico misionera todavía está en su infancia.
como la hemos descuidado tanto, como la hemos ignorado tanto, dice ella en 1907, todavía está en su infancia. Hoy estamos en el siglo XXI y somos indiferentes aún con esta obra que se nos ha encomendado. Y se ve, es claro y es patente que muchas veces nos volvemos enemigos de la verdad que nosotros mismos tenemos. Hay una gran indiferencia. Todavía hay un velo que no nos deja ver, no nos deja entender que esta luz que nosotros tenemos es con el único objetivo para cumplir con la comisión que el Señor nos dio, ir por todo el mundo y compartir las buenas nuevas. Ahora, el llamado de 1907, ella dice, la obra médico-misionera está todavía en su infancia. El significado de la genuina obra misionera es conocido solo por pocos. ¿Por qué? Porque el plan del Salvador para la obra no ha sido seguido. Escuche bien, hermano, amigo, usted puede ser un pastor, usted puede ser un presidente de una misión, puede ser presidente de una asociación, puede ser el presidente de la conferencia general. La obra médico-misionera está en su infancia. El significado de la genuina obra misionera es conocida solamente por pocos. ¿Por qué? Hace una pregunta a ella. Porque el plan del Salvador para la obra no ha sido seguido. Y oiga bien, el dinero de Dios ha sido utilizado mal. El dinero de Dios ha sido utilizado mal. En muchos lugares se está realizando una obra médico-misionero, práctica y evangelística, pero muchos de los obreros que debieran salir como los discípulos están siendo reunidos y mantenidos en unos pocos lugares, así como lo han estado en el pasado, pese a la advertencia del Señor de que esto no debía hacerse así. Si el dinero, ella está diciendo, el dinero de Dios se ha utilizado mal, ¿por qué entonces poner bozal al buey que tría? Dice el apóstol. ¿Por qué? Si el evangelio no es dado a individuos, no es dado a entidades, es dado a los discípulos, y Dios ha dado la autoridad, ha dado la transmisión eclesiástica para llevar este evangelio práctico a todo el mundo. Ahora sigue diciendo, nuestros obreros médicos misioneros han de demostrar ahora el más puro ejemplo de abnegación. Con el conocimiento y la experiencia obtenida en la obra práctica han de salir a dar tratamiento a los enfermos. Ahora, esto no se ha visto como evangélico, pero si nosotros vemos lo que dice Mateo 10, dice que le dio autoridad para sanar, para echar fuera demonios, para hacer tantas cosas. Mientras van de casa en casa, encontrarán acceso a muchos corazones, muchos que de otra manera nunca habrían escuchado el mensaje evangélico, serían alcanzados. Es claro, hermano. Usted que ve o va a ver, quizás esté escuchando, es claro, el evangelio es claro. Ahora, hay algo muy interesante. Como dice el apóstol Santiago, los que nos creemos religiosos, y ponemos bozal al buey que trilla. El capítulo número 58 de Isaías, la sierva del Señor nos invita a que nosotros lo estudiemos. Y dice lo siguiente ella, en Testimonios Especiales, la serie B, número 2, página 5,
en versión en inglés, dice lo siguiente: la totalidad del capítulo 58 de Isaías debe recibirse como un mensaje para estos tiempos, que debe proclamarse una y otra vez. Ahora, usted ve aquí lo que está planteando el profeta Isaías en el capítulo 58. Usted puede ver aquí o entender lo que el profeta Isaías está planteando en este capítulo. En el capítulo 58 el profeta está planteando algo aquí muy interesante. Primero dice: clama a voz en cuello, no te detenga. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿En qué consiste la rebelión? Y a la casa de Jacob su pecado. ¿En qué consiste? Vamos a ver. Aquí como que hay una pequeña alegoría. Que me buscan cada día, que quieren saber de mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a mí. Esa es la parte como nos acercamos los religiosos. Lleno de el montón de tradición, lleno de un montón de situaciones que no llenan las expectativas de un mundo que perece. Porque dicen, aquí está la alegoría, porque dicen: ayunamos, no hiciste caso, humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimid a todos vuestros trabajadores. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la sierva del Señor con respecto a estos versos. He aquí que para contiendas y debates ayunar, para herir con el puño inicuamente, no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga como cama de silicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. Ahora dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿Podemos entender lo que quiere decir el profeta con estas palabras? Usted y yo, que nos decimos o creemos ser religiosos, vamos a ver qué dice el Espíritu Profecía con referente a eso. El capítulo entero se aplica a los que viven en este periodo de la historia del mundo. Ahora dice: considera este capítulo con mucha atención, porque ha de cumplirse. ¿Qué dice el Señor en el capítulo 58 de Isaías? Todo este capítulo es de gran importancia, pero muchos adventistas no logran entender la responsabilidad que les asiste de cooperar con Dios y Cristo en la salvación de las almas. No expresan ante el mundo el gran interés que Dios tiene en los pecadores. No aprovechan al máximo las oportunidades que se les conceden. La lepra del egoísmo ha entrado en la iglesia. El Señor Jesucristo sanará a la iglesia de esta terrible enfermedad si ella quiere ser curada. Y el remedio se encuentra en el capítulo 58, especialmente el verso número 1.
Y se nos llama, clama a voz en cuello y no te detenga. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ahora, clama a voz en cuello. Nuestra obra debe levantar al pueblo. Nuestra obra debe levantar al pueblo. Satanás con todos sus ángeles ha bajado con gran poder para cobrar con cada decepción concebible en contra de la obra de Dios. Y el Señor tiene un mensaje para este pueblo. Y este mensaje será proclamado, aunque los hombres lo acepten o lo rechacen. Como en los días de Cristo, los poderes oscuros tramarán. Pero este mensaje no será opacado con suaves palabras, pidiendo paz, paz, cuando no hay paz y sabemos que no va a haber. Para aquellos que se han alejado de Dios, no hay paz, dice Dios, para el inicuo. O sea, que ¿cómo pretendemos nosotros proclamar paz cuando no hay, en tiempo de emergencia, en tiempo de necesidad, y donde nosotros debemos ponernos a trabajar y cumplir con el mandato de Isaías 58? Ahora dice, que me buscan cada día, esta es la alegoría, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Piden justo juicio, pedimos justo juicio. Y quieren acercarse a Dios. Dice que nosotros nos acercamos. Porque dicen, y ahora viene la jactancia, ayunamos. Pero dice, no hiciste caso. Humillamos nuestra alma, pero no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos, oprimiendo. He aquí que para contiendas y debate, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y está el ayuno que yo escogí. Hace la pregunta, que aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaré esto ayuno y día agradable al Señor, si no estamos haciendo la voluntad de Él. O sea, por eso es que lo que pensamos, lo que decimos y hacemos tiene que tener una armonía. Porque si estamos en momentos de necesidad espiritual, de llevar consuelo, de llevar el bálsamo a nuestro prójimo, ¿por qué poner bozal al buey que trilla? Ahora, el pueblo de quien el profeta hacía profesión, el pueblo de quien habla el profeta hacia una profesión exaltada de piedad. Oiga bien esto es muy importante. El pueblo de quien habla el profeta hacia una profesión exaltada de piedad, e indicaba que su ayuno y otra forma externa eran evidencia de su piedad, pero sus hechos estaban teñidos de lepra de egoísmo. Muchas veces, o sea, esta es la condición del pueblo, y esta es la condición también de los líderes del pueblo. Repito, el pueblo de quien habla el profeta hacía una profesión exaltada de piedad, e indicaba que su ayuno y otras formas externas eran una evidencia de su piedad, pero sus hechos estaban teñidos de la lepra del egoísmo, de la que habían
recibido al principio. Él los había dotado de dones para que pudieran ser ayudantes haciendo lo que Cristo habría hecho si estuvieran en su lugar, dando así una representación verdadera de los principios del cielo. Ahora, uno de los principios del cielo y uno de los frutos del Espíritu es amor. Uno de los principios del cielo y uno de los frutos del Espíritu es amor. Y si nosotros no llevamos amor a nuestro prójimo, si nosotros obstaculizamos el llevar amor a nuestro prójimo, la condición nuestra es la misma condición de jactancia, de que nosotros ayunamos, que nosotros hacemos esto, y que nosotros hacemos aquello, lo otro, pero estamos obstaculizando la obra práctica del Evangelio. Las indicaciones externas del ayuno y la oración, sin un espíritu quebrantado y contrito, no son valorables a la vista de Dios. O sea que las cosas podemos hacerlas por rutina, podemos hacerlas por que no vean los demás, pero si no va con un espíritu contrito y humillado, no son valorables a la vista de Dios. La obra interna de la gracia es necesaria también. La humillación del alma es esencial. Dios busca esto. Él recibirá en su gracia a aquellos que se humillan ante Él. Escuchará sus peticiones y sanará su dolencia. Los ministros y el pueblo necesitan la obra de purificación en sus almas, porque los juicios de Dios, para que los juicios de Dios puedan ser alejados de ellos. Dios está esperando por humillación y arrepentimiento. Recibirá a aquellos que vengan a Él de todo corazón. El Señor Jesús, Dios, el Espíritu Santo, ha estado interesado con este pueblo. Pero muchas veces nosotros hemos herido con el puño inicuamente la obra que se nos ha encomendado. Hemos sido nosotros mismos obstáculos para poder llevar esta obra del Evangelio. Ahora, hay algo muy interesante que está en el libro Eventos de los Últimos Días. Y dice aquí lo siguiente en el capítulo número 6 de Eventos de los Últimos Días, titulado Estilo de vida y actividad del remanente. Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos menesterosos de su país y del extranjero en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria. Entonces, largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera. Pero si el espíritu de servicio, que por largo tiempo el Señor ha estado esperando que se posesione de nosotros, si ese espíritu de servicio no se posesiona, ni él porque la dirige, ni por el ministro, ni por el pastor, ni por el anciano, ni por el laico, ¿de quién se va a posesionar? Porque el Señor estaba esperando largo tiempo. Y en este tiempo
entonces, ¿por qué ponerle bozal al buey que trilla? En todas partes, oiga bien esto, en todas partes hay tendencia a reemplazar el esfuerzo individual por la obra de las organizaciones. Oiga bien, evento de los últimos días. En todas partes hay tendencia a reemplazar el esfuerzo individual por la obra de las organizaciones. O sea, a nosotros se nos ha dado una comisión individualmente y también colectivamente. Pero muchas veces esta comisión a nivel colectivo no se ha entendido, como decía acá, ¿ves? Dice acá la hermana White, la obra médico-misionera está todavía en su infancia. El significado de la genuina obra misionera es conocido solo por pocos. ¿Por qué? Porque el plan del Salvador para la obra no ha sido seguido. El plan del Salvador para la obra no ha sido seguido. Y el dinero de Dios ha sido utilizado mal. Entonces, en todas partes hay tendencia a reemplazar el esfuerzo individual por la obra de las organizaciones. Y muchas veces el dinero ha sido utilizado mal porque ha habido la tendencia de reemplazar el esfuerzo individual y ser delegado a instituciones que no hacen ni dejan hacer. Por lo tanto, la sabiduría humana tiende a la consolidación, a la centralización, a crear grandes iglesias e instituciones. Muchos dejan a las instituciones y organizaciones la tarea de practicar la beneficencia. Se eximen del contacto con el mundo y sus corazones se enfrían. Se absorben en sí mismos y se incapacitan para recibir impresiones. El amor a Dios y a los hombres desaparece de su alma. Hermano y hermana, si usted es pensante y tiene libre albedrío, usted y yo debemos de pensar que si nosotros nos creemos religiosos, como decimos, como profesamos, pero debemos de actuar. Y esta obra del Evangelio no debe ser delegada solo, como dice aquí, muchos dejan a las instituciones y organizaciones la tarea de practicar la beneficencia. Se eximen, si hacen esto, se eximen del contacto con el mundo y sus corazones se enfriarán. Se absorben en sí mismos y se incapacitan para recibir impresiones. Y el amor a Dios y a los hombres desaparece de su alma. Entonces la obra del Evangelio es una obra práctica, es una obra personal e individual. No es exclusivamente de organizaciones, de centralizaciones, de iglesias. Cristo encomienda a sus discípulos una obra individual. Hermano, estoy leyendo eventos de los últimos días. Esto no es ningún invento. Cristo, y estoy leyendo el capítulo número 6, se titula Estilo de vida y actividades del remanente. Cristo encomienda a sus discípulos una obra individual que no se puede delegar. La atención a los enfermos, a los pobres, a la predicación del Evangelio, a los perdidos, no deben dejarse al cuidado de juntas u organizaciones de caridad. El Evangelio exige responsabilidad y esfuerzo individual, sacrificio personal. Ahora una junta, una organización, a mí me puede impedir llevar el Evangelio donde está la necesidad, donde está el dolor. Aquí lo dice
lo vuelvo a leer, la atención a los enfermos y a los pobres y a la predicación del Evangelio y a los perdidos. No debe dejarse al cuidado de juntas u organizaciones de caridad. El Evangelio exige responsabilidad y esfuerzo individuales, sacrificio personal. Ahora, mis hermanos, es claro que se nos ha llamado a llevar las buenas nuevas de una manera práctica, de acuerdo como Dios lo ha revelado. El Evangelio tiene su mano derecha el mensaje de los tres ángeles, las buenas nuevas tiene la mano derecha. Y quiero cerrar con esto. En los tiempos de la hermana White hubieron tremendas diferencias con referente a la obra médico-misionera, con referente a la reforma por salud, con referente al mensaje del 88, el mensaje de la justificación por la fe. Y siempre ha habido un denominador. Siempre los que están al frente se han opuesto a la obra que Dios le ha revelado al pueblo adventista. Y en el año 1900, para el año 1900, el Señor levantó a dos obreros, así como levantó en 1888 a Wagner y Jones, levantó a dos obreros conocidos como los hermanos Sutherland y Magan, para hacer una obra de sostén propio, levantar una escuela conocida como la escuela de Madison, la primera escuela de sostén propio para preparar obreros médicos misioneros. Y esta obra, así como dice el evento de los últimos días, tuvo obstáculos, tuvo oposición, porque era una obra que no era controlada directamente por la Conferencia General en su momento. Y la hermana White apoyaba la obra que Sutherland y Magan llevaban, porque esta obra estaba respaldada por el cielo. Entonces ella en su momento escribió lo siguiente, y con esto voy a cerrar. Lo que sucede actualmente es suficiente para demostrar a todos los que tienen un verdadero espíritu misionero que las líneas regulares, debo aclarar aquí que las líneas regulares se refiere a la obra organizada. Las líneas regulares se refiere a la obra organizada, lo que todos conocemos como organización, que es parte de todo lo que imbuye lo que es Conferencia General, los adventistas del séptimo día. Y ella hace mención de líneas regulares y líneas irregulares. Voy a leer toda la cita para que entendamos. Lo que sucede actualmente es suficiente para demostrar a todos los que tienen un verdadero espíritu misionero que las líneas regulares pueden ser un fracaso y una trampa. Oiga bien, no permitan que el egoísmo, la codicia, se le señalen el trabajo que debe realizarse para cumplir el gran noble cometido que Cristo ha dado a cada discípulo. Él, nuestro Señor y Maestro, nos ha dado un ejemplo de abnegación en su vida de cómo debemos trabajar para avanzar el reino de Dios. Y eso está muy claro. Mateo 4, Mateo 10, Lucas 9, todo esto hace referencia a la obra médico misionero, que tiene que ver con la obra irregular. Las obras de sostén propio son las obras irregulares y la obra regular es la obra organizada. Dice ella que aquí,
que esta obra regular puede ser un fracaso y una trampa, y no permita que el egoísmo y la codicia señalen el trabajo que debe realizarse para cumplir el gran noble cometido que Cristo ha dado a cada discípulo. Ahora, sigue diciendo ella, que los que deseen seguir totalmente a Cristo salgan a trabajar, aun cuando eso signifique pasar por alto la autoridad de los pastores y del presidente. Oiga bien, y esto lo estoy leyendo de Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 369. Que los que deseen seguir totalmente a Cristo salgan a trabajar, aun cuando eso signifique pasar por alto la autoridad de los pastores y del presidente. Y la cita que leí anteriormente estaba en el libro que hace poco fue traducido del inglés, fue traducido al español. Se llama el libro Spalding y Magan, o Colección de Spalding y Magan. Eso estaba en la página 175 de ese libro, donde dice que la obra regular puede ser un fracaso y una trampa. Y la siguiente cita que leí estaba en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 369. Culmino con esta cita. Los que conocen la verdad serán impulsados por el Espíritu Santo y no tratarán de controlarlos ellos mismos. Si se ajustan más las cuerdas, si las reglas se hacen más estrictas, si los seres humanos siguen sometidos más y más a sus colaboradores, a los mandamientos de los hombres, muchos serán impulsados por el Espíritu de Dios para romper las cadenas y asegurar su libertad en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Hay cadenas que únicamente impiden que la obra de la verdad sea llevada donde más se necesite. Por mucho tiempo se ha obstaculizado la obra práctica que Dios reveló a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la obra práctica de la mano derecha, la Reforma Pro Salud, la obra médico-misionera. Por lo tanto, ella dice en la Review and Herald del 23 de julio de 1895, vuelvo a repetir la cita: los que conocen la verdad serán impulsados por el Espíritu Santo y no tratarán de controlarlos ellos mismos. Si se ajustan más las cuerdas, si las reglas se hacen más estrictas, si los seres humanos siguen sometiendo más y más a sus colaboradores a los mandamientos de los hombres, muchos serán impulsados por el Espíritu de Dios para romper las cadenas y asegurar su libertad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el puño de iniquidad, del egoísmo, de la indiferencia, se ha querido interponer en esta grande y magna obra, valga la redundancia, de la obra médico-misionera, que es la mano derecha del mensaje del tercer ángel. Por favor,